Se trata de las monumentales esferas de piedra descubiertas en la espesa jungla tropical costarricense, el mismo lugar donde siglos atrás se desarrollara una particular cultura amerindia que dominó todo el delta americano. El alto grado de perfección de estas esculturas aborígenes evocan incógnitas similares a las planteadas por el origen de las pirámides mayas y aztecas, los moai de la isla de Pascua o la encumbrada ciudad de Machu Picchu, entre muchos otros tesoros amerindios. En este sentido, no se ha podido determinar el cómo y cuándo fueron construidas dichas esferas de piedra. Pero, ¿en qué lugares del mundo se han encontrado también dichas esferas? ¿Cómo pudieron ser construidas? ¿Qué enigmas esconden? Para responder a estas cuestiones contamos esta noche con Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías, escritor e investigador. Carlos Mesa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay esferas por doquier, Carlos? Hay esferas por doquier. Cuando se mencionaba de las pirámides bosnias, es cierto, yo estuve allí en Visoko y aprovechando mi estancia en Visoko, pues me fui a una población que se llama Zavidovići, y Zavidovići está en la Bosnia más profunda y a unos 150 kilómetros más o menos ya de Sarajevo, y allí pues me llevé otra grata sorpresa porque, como siempre explico a todo el mundo, me costó Dios y horrores llegar hasta allí. La verdad es que no fue nada fácil, y después cuando llegué allí tenía el problema del idioma porque esta gente pues no habla inglés, habla bosnio, y entonces como pude busqué, que tampoco hay taxis, alguien que supiera dónde se encontraban estas esferas, y bueno, al final pues me trajeron una persona, llegué a un acuerdo económico con esa persona para que me condujera hacia el bosque en el que se encontraban estas esferas, y nada, y había una parte que digamos era la que se mostraba a los turistas y una parte que se encontraba algo más arriba en la montaña, porque eso se encuentra en un río. ¿Tú viste las dos partes? Vi las dos partes y, como he explicado alguna vez, contabilicé alrededor de 300 esferas de piedra, que no es poco, y esferas de unos 3 metros de diámetro aproximadamente. Pero 3 metros de diámetro. 3 metros de diámetro. ¿De qué material son? No se sabe, la verdad. Yo, claro, tampoco soy geólogo, con lo cual tampoco lo puedo saber. La verdad es que hay muy poca, por no decir nada, de documentación al respecto. Simplemente están allí pues como trofeo turístico, como se le quiera llamar a esto. ¿Y cómo han llegado esas esferas ahí? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué pesa cada esfera? Estas esferas pesan unas 16 toneladas cada una. Pero claro, luego podemos seguir hablando porque, como tú bien has mencionado, hay esferas de todo tipo por todo el mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Repartidas de algún tipo, con alguna forma geométrica? O sea, las que están en un lugar determinado, en esas 300, ¿tenían dibujo desde arriba, por ejemplo? ¿Se pueden apreciar si hay algún dibujo, marcan algún dibujo, marcan algún tipo de...? Ahí me llevé también otra sorpresa, porque yo cuando las vi, yo no aprecié dibujo alguno. No fui capaz de averiguar si había algún dibujo o había algún tipo de inscripción. Mi límite es que tenía muy poco tiempo, porque después tenía que buscar el último autobús de regreso que salía por la tarde y tenía el tiempo como muy contado, y lo único que me limité fue a hacer fotografías. Y en esto que estaba haciendo fotografías, yo tengo una manía que consiste en utilizar una técnica que se le conoce como HDR, que es una técnica de combinación de 3 fotografías, una normal, sobreexpuesta y subexpuesta, y cuando esta técnica la apliqué en mi casa directamente ya con el ordenador, empecé a ver que al juntar estas 3 imágenes, el rango de tonalidades era más amplio, es decir, los contrastes son mayores, y por lo visto había algún tipo de trazado, y el trazado apareció. O sea, un dibujo en cada piedra. Escritura. Escritura en cada Escritura en esta piedra. Y claro, yo en principio ya digo que no lo pude apreciar, debía ser algo muy, muy finito, y cuando se aplicó la técnica HDR lo vi, y lo primero que hice fue acercarme a ver unos amigos a la Universidad de Barcelona, unos profesores de arqueología, y ellos me supieron decir a qué cultura pertenecías. ¿Sí? Sí, me dijeron que era dacio, la cultura dacia. Pero claro, la cultura dacia no significa que fuera la autora de las mismas, significa que a lo mejor las debieron encontrar estas esferas y bueno, grabaron encima de las mismas y ya está, ¿no? Porque claro, como hemos mencionado hace un momento, estas esferas se encuentran repartidas por todo el mundo, ¿no? Y también hay escritura en algunas de estas otras esferas. Por ejemplo, se me ocurre Cartago. Bueno, pues en Cartago las habían grabado los fenicios. ¿Qué antigüedad tienen estas piedras? Depende, porque por ejemplo en Costa Rica, que se encuentran en diquis, en esta parte de diquis, que además comenzaron a aparecer a medida que una empresa norteamericana se interesó en hacer unas plantaciones de bananeros, pues empezaron a aparecer estas esferas que estaban por allí enterradas y semienterradas. Y bueno, los geólogos, porque claro, no se puede hacer una datación por carbono 14, porque el carbono 14 tiene también una fecha límite, creo que está en torno a los 40.000 años aproximadamente.
aproximadamente, ¿no? Pues los geólogos sí que las estudiaron, sí que de alguna manera tomaron muestras para ver las capas de sedimentos que ahí habían. Y algunos hablan de que tienen millones de años de antigüedad. No pueden calcular exactamente una fecha exacta, una fecha concreta, pero te hablan de millones de años, ¿no? Lo curioso, Carlos, es que esas esferas, cada una con su dimensión, 3 metros de diámetro, con pesos de 1 tonelada, 2, 3 toneladas cada una de ellas. Las de Costa Rica pesan, las de Zabidovici pesaban en torno a las 16 toneladas. 16 toneladas. Las de Costa Rica son de 30 toneladas, 30.000 kilos. Y las que yo vi en México debían tener en torno a unas 20 toneladas más. Todas están, son esferas bien pulidas. ¿Tú crees que el ser humano ha podido pulir de tal manera las piedras? ¿Tendríamos herramientas como para eso? ¿Para que quedaran tan bien? Es una incógnita, ¿no? Porque claro, tú ya sabes que aquí somos muy dados a darle explicaciones a todo, ¿no? Y la ciencia, en este caso la geología, tiende a darle una explicación a este tipo de esferas, ¿no? Y lo que dicen ellos es que son formaciones naturales. Pero claro, fíjate qué incongruencia, ¿no? Dicen que son formaciones naturales porque son bombas volcánicas, lo cual implica que tiene que haber algún volcán cercano y que ellos dicen que cuando sale la lava de la tobera del volcán, al rodar esa lava por montaña abajo, lo que va haciendo es que va cristalizando tierra a su paso, que la va haciendo cada vez más gruesa y llega un momento en que se solidifica, ¿no? Saber si es una piedra volcánica, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Primero no pesaría... Eso es. Esa barbaridad, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, porque los que de alguna manera hemos tenido lava en la mano sabemos que eso es poroso y que apenas pesa nada y que evidentemente se rompe con muchísima facilidad. Y esas esferas están completas, no se han roto. Mira, si alguno dice, bueno, es que yo las he visto rotas. Sí, bueno, se van rompiendo y también, por ejemplo, en México, según creen los autóctonos, creían que las habían hecho los mayas y tenían una leyenda que decía que dentro de las mismas había oro. Pues claro, ¿qué es lo que hacían? Lo primero, coger la escarpa y el martillo, meterle mazazos para romper esa piedra para ver si realmente había oro ahí en su interior. Por eso te vas encontrando por ahí por Nuevo México, te las vas encontrando rotas de vez en cuando, pero no porque se hayan roto porque sí, sino porque las han roto pues los indígenas, la gente del lugar. Entonces, ¿qué creo yo? Pues que creo que eso no es natural, que eso tiene más bien la mano del hombre en alguna parte. Y además es que estamos hablando de que hay un montón de culturas, hay un montón de lugares. Estamos hablando de en Hunan, en China, en Sierra Meca, en México, donde te acabo de comentar que estuve también por allí, en Nueva Zelanda, al sur en esta islita que le llaman South Island, allí tienen algo que llaman ellos los muerakis, y los muerakis son esferas gigantescas. Creo que estas son, junto con las de Costa Rica, las más grandes. Estas son de unos 6 metros de diámetro aproximadamente. En Argentina, en el Valle de la Luna, en un sitio que llaman Ichigualasto, también hay esferas. Lugar declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Como Patrimonio de la Humanidad. En Cartago, donde voy a ir ahora dentro de poquito, pues a investigar sobre todo ello. En Julín, en la República de China, también hay esferas de este tipo. Estas fueron descubiertas porque estaban haciendo una carretera. En Zabidovici, como hemos mencionado. Zabidovici son anteriores a las de Costa Rica. Todo el mundo piensa que las de Costa Rica fueron las primeras, pero eso no es cierto. Venezuela. Onoto en Venezuela, en Piaciu en Brasil. En Brasil. En Santiago, en Cuba, las de Diquis, en Costa Rica, y cuántas más habrán por ahí. Curioso está bien que fueran hechas por el hombre, pero todas al mismo tiempo, además esferas con dimensiones similares en lugares tan remotos, desde luego desde Erich von Däniken, por ejemplo, o el escritor español Juan José Benítez, que le han dado enfoques esotéricos y han hecho multitud de libros que hablaban sobre el respecto. Uno piensa, bueno, las han enviado desde el cielo los extraterrestres, alguien las ha puesto ahí, eran mensajes, algún tipo de energía, esa piedra con lo de arriba. Esa es la gran incógnita y bueno, lo que intento ahora es averiguar un poco más porque estoy preparando un nuevo artículo y en fin, y antes de acabar con este artículo me gustaría hacer este viajecito del que te hablaba hace un momento allí a Túnez, porque no solamente en Cartago están las esferas, sino como te he comentado en la parte de Usal, al sur de Túnez, según tengo entendido, tengo que verlo todavía, hay pinturas rupestres donde están dibujadas estas esferas. Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías, escritor e investigador. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros.